Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a las actividades especiales de la 8ª edición de Construir Cine, Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo, en este año 2021. Estas actividades son parte del festival, de las competencias oficiales y de los focos, y tienen como hilo conductor abordar desde diferentes aristas todas las situaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y cada uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030. Por eso el festival cuenta con el apoyo del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, de ONU Argentina, de Pampa 2030, la plataforma argentina para el monitoreo de la Agenda 2030 y del Consejo Económico para el Desarrollo Social. Todas estas entidades nos van a ayudar día a día, todos los días a las 17 horas y mañana a las 13, vamos a abordar desde diferentes lugares, desde la producción, desde la distribución, desde la difusión, cómo los contenidos, cómo el storytelling, cómo los documentales, las ficciones, el cine en general puede provocar un impacto positivo en la sociedad en la que vivimos y de la misma manera puede ayudar a difundir estos 17 objetivos que van desde la disminución del hambre y la pobreza, la igualdad de género, la educación, el cambio climático, el trabajo decente y muchos otros, que son temas que están abordando las películas en nuestra competencia oficial y sobre todo los focos. Así que los invitamos a seguir todas las actividades que las van a poder ver en el Facebook, la fanpage de Facebook de Construir Cine y en el canal de YouTube de Construir TV. También están siendo replicadas por Vivamos Cultura, la plataforma del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a quien le agradecemos mucho que repliquen estas actividades. Hoy tenemos una mesa muy especial con un tema que personalmente me resulta sumamente atractivo y profesionalmente es algo a lo que me dedico o trato de dedicarme, y quienes me inspiran y quienes me inspiraron en este camino, que son estas colegas que me acompañan hoy en esta mesa de documentales de impacto, a quienes les agradezco muchísimo que estén acá. Estamos con Met Hoffman-Meyer y Laura Longobardi, que las voy a presentar. Hola chicas, ¿cómo están? Ahora voy a leer el currículum de cada una porque quiero que todos ustedes sepan quiénes son y ahora vamos a estar charlando con ellas. Voy a empezar por Laura. Laura es actualmente la directora del Impact Day del Festival y Foro de Cine de Derechos Humanos de Ginebra y comenzó su carrera en la cadena estatal RAI. Se incorporó luego en el 2001 a la Unión Europea de Radiodifusión, donde ayudó a poner en marcha docenas de coproducciones internacionales de documentales durante más de una década, recaudando fondos y tendiendo puentes entre los cineastas europeos que buscaban financiación y los organismos internacionales, tejiendo alianzas y esquemas de asociación sobre la base de intereses comunes. En los últimos años, Laura ha desarrollado un creciente interés por la divulgación y la producción de impacto, tras asistir al Good Pitch Europa en el 2015 en Oslo. En el 2019 lanzó el Impact Day en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Ginebra, que es el primer evento de la industria enteramente dedicada al impacto. Te agradecemos mucho, Laura, por estar acá. Muchas gracias, es maravilloso poder unirme a esta mesa. Met es actualmente la CEO y la productora ejecutiva de la Fundación Dinamarquesa de Guay. Fue por muchos años directora de documentales y coproducciones en DR, el Servicio Público de Radiodifusión de Dinamarca. Además, fue editora de la serie Documanía en el Canal 2 de DR y ayudó a financiar películas como Taxi to the Dark Side, The Queen of Versailles, y las coproducciones entre Estados Unidos y Dinamarca, Pussy Riot, Punk Prayer, y la película ganadora del premio Sundance, The Red Chapel. Actualmente es productora ejecutiva de The White, donde encabezó diferentes proyectos, entre otros ¿Por qué la pobreza?, una serie de 8 películas transmitidas por 70 emisoras que hasta el momento llegó a más de 500 millones de personas en todo el mundo. Hola Met, ¿cómo estás? Hola.
I'm good, thank you. Thanks for Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme a esta mesa redonda. Un Me honor para entusiasma nosotros mucho. tenerlas, les agradezco muchísimo el tiempo y bueno, una de las ventajas de esta modalidad online en la que estamos todos inmersos es poder contar con la presencia de grandes personalidades de la industria como ustedes, a la distancia, pero bueno, para charlar un poco de documentales de impacto y de cómo generar cambios efectivos, cambios positivos y concretos en la sociedad en la que vivimos, tan necesario ahora en estos, siempre fue necesario, pero creo que ahora hay como una revolución, hay como un momento en el cual estamos todos inmersos que nos hace plantearnos más seriamente y con más empuje el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Cada día, desde cada una de las actividades que desarrollamos. Así que para empezar esta mesa, me gustaría mucho que nuestra audiencia aquí en Argentina y en Latinoamérica en general conozca un poquitito más acerca de qué es el Impact Day en el Festival de Derechos Humanos de Ginebra y qué es The Why. Así que las voy a invitar de a una a que nos cuenten un poquitito más sobre eso. Laura, ¿querés empezar vos? Great, thank you so much. Sí, muchas gracias. Gracias, Alejandra, por esta invitación. Es maravilloso para mí estar con ustedes hoy. No sé si debería decir buen día, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes a todos. Es maravilloso para mí estar acá. Estoy súper contenta de tener la posibilidad de contarles un poquito más acerca de Impact Day, que es el programa de la industria que mencionó Alejandra justamente sobre el Festival FDH de Ginebra. Un poco de pantallazo con respecto al festival, fundado hace 18 años con el objetivo de tener en el corazón de Ginebra, que como ustedes saben es la capital de los derechos humanos, aportar a esta capital el punto de vista de los artistas, el uso de las películas para inspirar y abrir el debate sobre algunas de las cuestiones más urgentes de nuestra época y también influenciar procesos decisorios, como por ejemplo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en cuyas fechas nosotros establecemos las fechas del festival, las hacemos coincidir. Entonces la idea es que las películas operen como una herramienta para abrir las mentes, las mentalidades y tener el punto de vista de los realizadores y poner de relieve otra mirada que en general no es tenida en cuenta. Debido a que el festival como tal es también un foro, o sea, están las películas seleccionadas año a año, pero también se dan debates en el marco de este foro abierto que está presente para denunciar, dar una voz y tomar acción, inspirar la acción contra todas las violaciones contra los derechos humanos que suceden hoy en día en todo el mundo. Se trate de que estén sucediendo cerca nuestro o lejos, estos films están allí para abrir una ventana y plantear el debate. Es decir, que todas las proyecciones son seguidas por estos debates donde tenemos activistas, periodistas, realizadores, en donde, bueno, discuten y se ponen a buscar soluciones con respecto a darle el lugar que corresponden a estos derechos. Entonces, había una parte que estaba faltante, algo que todavía no teníamos y que lanzamos en 2019, cuando decidimos abrir un nuevo espacio en el corazón del festival. La idea fue generar un espacio en el cual los realizadores y los hacedores de cambios, changemakers, los llamamos en inglés, con este término nos referimos a los activistas, las ONG, etcétera. Es decir, todos aquellos que tienen por tarea cambiar las cosas hacia una nota positiva. La idea entonces fue reunirlos para que se pudieran conectar de una manera más organizada, más profesionalizada, con el objetivo de generar alianzas y de sumar fuerzas de forma tal de fortalecer el potencial que ellos tienen y operar un cambio positivo en las sociedades utilizando el poder de la narración de historias. O sea que tiene que ver con unir la idea del festival que existe desde el inicio y llevar esta idea hacia un nuevo nivel. Esto en conexión con la voluntad de introducir el cambio, porque sabemos que las películas tienen un poder mágico, el poder de ponerle a las problemáticas una cara, una historia humana. Es decir, que de esa manera las películas ayudan a los públicos a que establezcan una conexión entre los problemas y las ideas y las vidas de las personas. Tienen este poder de interpelar, de comprometer, de impulsar a la acción.
Cuando lanzamos este Impact Day nos dimos cuenta año tras año que la comunidad de realizadores se estaba volviendo más ambiciosa con respecto a lo que querían hacer con las películas y cómo querían llevarlo a escala. Estamos hablando de algunos realizadores, no todos, pero hay algunos realizadores que trabajan sobre algunas historias específicas en donde no quieren simplemente hacer películas, entre comillas. Lo que quieren es llegar a, obviamente que quieren llegar a un público amplio y ganar premios, pero quieren aportar una diferencia, quieren que sus películas cambien la forma de comportarse de la gente, la manera como la gente ve el mundo, de cómo los políticos están tomando decisiones en nombre nuestro. Es decir, que ellos querían realmente cambiar la estructura de nuestras sociedades. Quieren que sus películas generen un impacto positivo sobre el mundo. Quieren ir más allá de lo que es la película pura, digamos, o como tal. Maravillosa esta idea, pero ¿cómo se concreta? En primer lugar, creo que si una película puede cambiar el mundo, obviamente que no lo puede hacer por sí solo. Necesita contar con aliados, una estrategia, financiamiento adicional y un contexto en el cual se pueda convertir en una herramienta eficaz de cambio. O sea que tiene que poder salir del circuito tradicional que todos conocemos, en donde los realizadores operan. Y obviamente hay que pensar fuera de la caja, digamos, en forma desestructurada, diferentes socios, diferentes alianzas que se puedan forjar y obviamente tener una mentalidad diferente de hacia dónde dirigirse. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer con el Impact Day en Ginebra. Ayudar a crear ese entorno en el cual los profesionales de diferentes backgrounds, muchos de ellos están envasados en Ginebra, hay más de 750 ONG acreditadas tan solo en la zona de Ginebra, obviamente tenemos la ONU y otras agencias o entidades, con lo cual es un entorno muy propicio para hacer este tipo de cosas. La idea es aunarlos, provienen de backgrounds muy diferentes, pero tienen objetivos similares. Uno de los objetivos comunes a todas es que quieren generar un cambio. Y de esa forma se ponen las películas en el centro de una estructura de cambios mucho más amplia, mucho más grande. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos en forma anual. Todos los años seleccionamos una cierta cantidad de films, en general son films que están en etapa de postproducción o que están a punto de ser terminados de todo el mundo, con lo cual es un llamado a concurso abierto para todo el mundo, para todo el planeta. Obviamente que las películas tienen que versar sobre temas vinculados a los derechos humanos porque es nuestra línea, pero también tienen que tener un buen potencial y la ambición de querer cambiar las cosas y producir un impacto, el debido impacto. Esto es algo muy importante porque la necesidad y la voluntad de parte de los realizadores de seguir a sus películas más allá del circuito tradicional es el punto de partida. Entonces, ¿qué hacemos? Los capacitamos a través de un Impact Lab que este año tuvo lugar en forma online a lo largo de varias semanas. Vinieron instructores de diferentes partes del mundo para poder identificar los objetivos a los que apunta cada película y también los aliados o socios que pueden ayudarlos a lograr estos objetivos. Una vez terminado este proceso de formación, que dura varias semanas, nosotros organizamos reuniones estratégicas con estas organizaciones que trabajan sobre temáticas similares y organizamos reuniones con ellas, o sea, para que se puedan convertir en socios de impacto. Entonces, este es el trabajo que nosotros hacemos con los equipos cinematográficos seleccionados, pero en paralelo, y esto es igual de importante, nosotros trabajamos con las otras partes interesadas de este triángulo dorado, en donde tenemos a los realizadores, las ONG y también los financiadores. O sea, las tres vértices del triángulo son igual de importantes. Entonces, también hablamos con las ONG, las organizaciones internacionales, porque no
necesariamente son conocedoras de estas cuestiones, pero para estas organizaciones una determinada película puede ser una herramienta extraordinaria para darle eco a sus acciones. Y entonces nosotros tenemos que hablar con estas organizaciones. Yo no diría que las entrenamos a las organizaciones, pero sí les mostramos lo que significa trabajar con estos films. Y también trabajamos con los financiadores, o sea, obviamente fuentes de financiamiento, algo súper necesario para que estos films realmente puedan concretarse y funcionen. Son fundamentales, esta parte, digamos, es fundamental porque puede dar apoyo a las campañas y la colaboración entre los realizadores y las ONG, y al mismo tiempo pueden lograr inclusive mejores resultados con sus alcances o sus mandatos específicos. Cada una de estas piezas del engranaje tiene que participar de una colaboración diferente, una comunicación diferente, de forma tal de que al final todo pueda aglutinarse de una manera eficaz. Entonces, bueno, esto simplemente para darles una idea de los números del evento para este año. Por ejemplo, recibimos 131 proyectos de todo el mundo, seleccionamos 16 para el lab. El lab fue presenciado por entre realizadores, productores y productores de impacto, 40 participantes en total. A partir de eso organizamos 4 sesiones virtuales. Esto fue el total de las sesiones del lab. Hubo un webinar, 2 workshops y después reuniones individuales con los instructores. Y al mismo tiempo realizamos un webinar que estuvo abierto a todos los profesionales de la industria del mundo interesados en enterarse más de qué se trata el impacto y cuáles son los principales actores, con lo cual se trató de un evento mucho más abierto y accesible, inclusive para aquellos que no fueron seleccionados para el lab. Luego organizamos un webinar para las ONG y los financiadores, digamos, o los inversores, para que aprendieran un poco de esto, y también organizamos más de 100 reuniones individuales entre los 16 equipos seleccionados y representantes de 36 organizaciones internacionales. La ventaja de estar en línea fue que se trató de un evento muy abierto, muy accesible para muchas personas, o sea que nuestras actividades fueron seguidas por más de 850 personas de 70 países, algo realmente impresionante para, bueno, un evento que uno lamenta tener que realizarlo en línea, pero esto también reviste sus ventajas. Entonces, para darles una idea del tipo de films que atraviesan este programa y que fueron acogidos en este programa en sus últimas ediciones, hasta ahora 3 ediciones, tenemos un film maravilloso de Kenia, Softy, a cargo de Sam Soko, que fue la premier del Sundance del año pasado y que ganó muchos premios. Shadow Game, un documental holandés de Efke Blackeboard Els Van Driel, que tiene que ver con los menores que cruzan la ruta de los Balcanes y que participó de la selección oficial de Movies That Matter este año, y que también ganó el premio más importante en la edición de la FIFDH de 2021 y el Grand Prix de Genève, y The Last Shelter de Ousmane Sameseko, un realizador de Malí. Y también tuvimos la serie White Plastic, de la que Mete, supongo, va a hablar, a cargo de la The Why Foundation. Entre las colaboraciones que hemos visto florecer como resultado de estos intercambios, de estas reuniones que tuvimos, me gustaría mencionar algunos ejemplos. Shadow Game, una película que mencioné antes, logró reunir 150.000 euros dentro de la Unión Europea con el fin de organizar proyecciones en los países de los Balcanes, porque esta es la ruta que los migrantes utilizan para llegar a Europa, gracias a una colaboración con una ONG. Dado que trabajaron juntos, la Unión Europea decidió dar este subsidio, más de 40 proyecciones paralelas en 4 países diferentes para el documental Number 387, a cargo de Madeleine Laroyer, que tuvo su estreno en el IDFA 2019, gracias a la colaboración
colaboración con la ONG internacional SOS Méditerranée, que está presente en diferentes países del Mediterráneo, de la parte europea, y también Volverte a ver, un film mexicano seleccionado en esta edición que justo lanzó una serie de proyecciones conjuntamente a Amnesty International para mejorar, para concientizar acerca de las desapariciones forzadas en México. Entonces, bueno, estos son tan solo algunos ejemplos de cómo estas colaboraciones pueden generar acciones realmente muy concretas que tienen el objetivo de poner estas películas delante de los ojos que corresponden y ver realmente qué es lo que necesita cambiar. Bueno, de eso se trata el impacto. Así que, bueno, espero que haya mucho más por llegar. Nosotros vamos a estar haciendo seguimiento de los diferentes proyectos, tratamos de mantenernos en contacto con los responsables de los proyectos y tratamos de ayudarlos en la realización de su campaña de efecto, de impacto, con lo cual nos mantenemos en contacto y tratamos de generar esta comunidad de realizadores, hacedores de cambio y productores que están interesados en hacer más con sus películas, de forma tal de que puedan seguir nutriéndose mutuamente con sus experiencias y que pronto puedan volver a encontrarse físicamente o algunos por primera vez en alguno de los festivales o eventos a futuro. Entonces, esta es un pantallazo. Una impresionante mirada general, muchas gracias por eso. En esta charla quiero aclararle a la gente que nos está viendo que fue pregrabada y que está siendo traducida simultáneamente al español para que todos en Latinoamérica puedan acceder a ella, y cuando la publiquemos vamos a poner la página web tanto del Impact Day y del Festival de Cine de Derechos Humanos y también de DEWAY, para que todos puedan entrar ahí e interiorizarse de cómo acceder, de qué se trata, cómo entender un poco más, o por lo menos todo esto que se escuchó, leerlo y tenerlo a mano permanentemente para consulta. Es como un trabajo lo que hacen ustedes, Laura, de selección, de tener en claro cuáles son aquellos documentales que generalmente dentro de sus equipos tienen activistas, ¿no? Activistas del tema que están tratando, y cómo hacer seducir a las tres patas que mencionabas, ¿no? Y que todos vean al cine o a las historias que estamos contando como una parte fundamental de lo que hacemos todos los días, de lo que hacen las ONG, de lo que hacen los organismos multilaterales, y el poder del cine. Siempre nos pasa, creo que a ustedes también, que empezás a hablar con organismos multilaterales o con autoridades gubernamentales y empezás a hablar de cine y como que no tienen tiempo, y de repente le mostrás una película y quedan todos como impactados y emocionados, y enseguida quieren como sumarse a esa película. Y me parece que lo que hace el Impact Day un poco es eso, seducir a la gente que puede ayudar a los activistas y a los cineastas a llevar estas historias al mundo, y ustedes colaboran muchísimo también con la exposición de esas historias en otros festivales, o sea, siguen la vida de la película hasta que llega a otros destinos, ¿no? Absolutely. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a escuchar ahora a Met, que nos va a contar un poquitito de DEWAY, que también se trata, como todo lo que hacemos, de seducir gente, de juntar voluntades, de financiar proyectos, de pensar ideas y de colaborar con cineastas, ¿no, Met? Contanos un poco de DEWAY. Yeah, thank you. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, estaba pensando ¿qué es The Why? Porque estaba segura de que me ibas a formular esta pregunta. Bueno, esta es una organización paraguas para las estaciones de televisión del servicio público. Yo, por ejemplo, trabajaba en la televisión danesa, pero también para la BBC y la televisión alemana. Nos unimos para determinar si podíamos armar agendas para
abordar cuestiones bastante amplias, porque como radiodifusoras individuales no íbamos a lograrlo tanto y realmente todas creíamos en el poder de los documentales basados en hechos. Es decir, que en 2007 nosotros armamos Why Democracy. Esto se trata de una serie de documentales, una colección de películas realizados por realizadores independientes de todo el mundo. Básicamente hicimos el encargo nosotros y todas las difusoras aunaron todos estos proyectos, se los armaron bajo la égida de un proyecto conjunto. Nos fue muy bien, tuvimos muy buen feedback, ganamos un Oscar por uno de estos films, es decir, que todos estaban muy contentos. Si bien para mí la idea era que más o menos las películas alcanzaran a un público en general, digamos, al margen de los premios. Eso era lo más importante. Después hicimos Why Poverty en el año 2012. Desde entonces hicimos Why Slavery, ¿por qué la esclavitud? ¿Por qué las mujeres? ¿Y por qué el plástico? Why Plastic. Es decir, que hacemos estas producciones en donde encargamos películas a realizadores independientes en torno a una temática en particular y después acudimos a las radiodifusoras más importantes para que puedan llegar a millones de espectadores. No, a mí me parece que es súper importante eso. Entonces tenemos estas producciones temáticas, eso por un lado, pero después cuando empecé a trabajar en DR, esta cadena danesa, me pareció que podía ser interesante armar una ONG sobre la base de la idea de que muchas películas han sido creadas y filmadas, pero muy pocas funcionan como documentales y la distribución no se hace en forma sistémica, es un poquitito random, digamos aleatoria, quizás por ejemplo, una película sobre Ruanda que se proyecta en Ruanda, o sea que no está sistematizado el tema de la distribución y también la colaboración con las radiodifusoras o las cadenas de TV tampoco es algo sistematizado. A mí me pareció que había muchas historias muy interesantes que podían unir a la gente y que podían ser como un shock de empatía para todo el mundo. Si uno trabaja con historias que tienen una narración universal, uno puede tener llegada a la gente en diferentes niveles. Es decir, que desde que empecé con The Why, hace muchos años, nosotros después también presentamos una nueva iniciativa, un nuevo proyecto que se llama Why Stories, ¿por qué historias? Aquí nosotras adquirimos películas ya realizadas, un total de 20 por año de todo el mundo, de realizadores independientes. Luego las distribuimos en forma gratuita a los países en desarrollo, a los países que no tienen esta tradición o que no tienen fondos para documentales, o también entre países que están saliendo de regímenes comunistas y empiezan a abrirse, por ejemplo, a ver películas en torno a derechos humanos, etcétera. Y para darles un poco de background, porque a mí me parece que hace falta este background para entender la importancia de nuestro quehacer. 4.000 millones de personas son monolingües, o sea, hablan 3.600 millones de personas carecen de acceso a Internet. 3.600 millones de personas, la mitad de la población mundial. 900 millones son analfabetos. Entonces, y después tenemos, además de eso, tenemos falta de electricidad, por ejemplo, en algunas poblaciones, más de 1.000 millones de personas viven sin electricidad. Entonces, realmente hay muchas limitaciones a la hora de tener acceso a la información para muchas personas y muchas personas encuentran muchos obstáculos a la hora de recibir una prensa, una información independiente. Entonces, creo que ya se pueden utilizar las películas ya realizadas para poder difundirlas con la otra mitad de la población, los menos privilegiados del planeta, y sin eso uno no podría alcanzar los ODD. Entonces, a mí me parece que
en general nos olvidamos de la otra mitad, ¿no? Estamos inmersos en nuestras ciudades, en las personas informadas o comprometidas con lo político, trabajamos, pensamos mucho en la ODD, pero si a la mitad de la población incluso desconoce los derechos humanos, ni siquiera sabe que existe tal cosa como los derechos humanos, que ni saben de la existencia de los ODD, no vamos a poder alcanzarlos, estos objetivos, la Agenda 2030. Por eso invertimos tantos esfuerzos en apuntar a la gente de los países menos privilegiados y uno de los mayores desafíos que nos planteamos es hacer que estos films sean doblados a las lenguas locales, por ejemplo, al vietnamita, al árabe, al suajili, no importa cualquier lengua para la cual recibamos financiación y eso me parece que es vital. En Europa todo el mundo y también en Estados Unidos, todo el mundo piensa que todo el mundo habla inglés, pero la realidad es que no es así. Por eso el inglés es mi tercera lengua y por eso tenemos que prestar atención a las personas que no saben inglés. Y que no hablan ninguna de las lenguas más hegemónicas, digamos. Entonces, tenemos todos estos obstáculos a superar. Tenemos 4 plataformas en las cuales publicamos estos 20 films en forma anual. Los films son seleccionados sobre la base de su proceso editorial y temático y geográfico. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, siempre tenemos un film de China a cargo de un realizador chino, o bien de Sudamérica, o bien de África, con lo cual tenemos una buena distribución geográfica que garantiza una diversidad del origen de las historias. Y también tenemos las 4 plataformas, BBC World News, nos compra 20 películas por año. BBC World News es una plataforma súper importante porque el 40% de los decisores más importantes del mundo miran esta plataforma. ¿Quiénes son estos políticos? Básicamente pertenecen a países que carecen de su newsfeed, de su feed de noticias confiable. Por eso BBC News es una plataforma muy importante para nosotros. Y luego, en este momento estamos trabajando, este año eh, trabajamos con 100 estaciones televisivas, desde el Lebanon TV a una estación televisiva de Mongolia, de Palestina, etcétera. O sea, trabajamos con muchas estaciones de televisión de Sudamérica también y tratamos de donar películas a todos estos países en forma gratuita y si no pueden pagarlo, también les damos las versiones dobladas. Entonces esa es la segunda plataforma. La tercera plataforma es que trabajamos con las ONG. Las ONG, nosotros tuvimos, por ejemplo, 10.000 niños en Nigeria que vieron una película sobre el tráfico de niñas. Entonces, o la trata de niños, es decir, que es una plataforma muy importante para proyectar este tipo de films, donde sea que puedan tener presencia las ONG. A veces podemos darles apoyo, recibimos recién financiamiento para proyectar películas en 250 aldeas de la India, en diferentes idiomas de la India, de idiomas locales de la India, como por ejemplo el hindi se dobló. Y esto es súper importante y ahora debido al COVID tuvimos que cerrar estos proyectos, pero va a retomarse, esperemos, cuando se haya superado la pandemia. Y la cuarta plataforma es nuestro canal de YouTube, que es de libre acceso y libre de publicidad. Es decir, esto es solamente para las personas, obviamente, que tienen acceso a Internet, pero dentro de un año y medio ya tenemos 14 millones de espectadores. Lanzamos un canal de YouTube completamente en árabe, en donde tenemos 80 películas dobladas al árabe y también tenemos films disponibles en español, en suajili, o sea que hacemos estas traducciones, digamos, a los diferentes idiomas. Diría que
Cuando nosotros hablamos de la sustentabilidad y de cómo alcanzar los ODS, perdón, creo que la información es fundamental. La información es el latido del corazón de la democracia, el corazón de la democracia, poder abrirles los ojos a las personas, abrirles las mentes, inspirarlas y también considerar lo que sucede en otros países, lograr que la gente se acerque desde el corazón. No se me ocurre bien la palabra, pero diría que es tener como una conciencia de la humanidad, o una conciencia de humanidad a través de las culturas, de las etnias, de las religiones, de las tradiciones. Eso es lo que pueden lograr las películas. Los films pueden lograr que una persona que lleva una vida completamente diferente se acerque a uno, que uno lo sienta más cercano a ese individuo. Por eso la conexión es tan importante y de esa manera hacer que la gente piense también. Con muchos de los socios con los cuales nosotros trabajamos, por ejemplo, los países árabes, uno no puede proyectar algunas películas en algunas estaciones de televisión árabes donde haya desnudos, por ejemplo. Tampoco se puede hablar de derechos LGBTQ. em, Pero mi experiencia es que si miran otras películas que versan sobre violaciones a derechos humanos o desafíos en esos términos, luego las conversaciones que se van generando hacen que la gente piense, bueno, ¿cuáles son nuestros problemas? ¿Por qué no podemos hablar de tal o cual tema? Por eso pienso yo que hay temas que son sensibles en muchos países si uno muestra otros films, otras historias también que están basadas en hechos y uno recibe esta sensación, ¿no? De que son auténticas y verosímiles, digamos. Y eso es lo que genera el terreno fértil para poder tener otras conversaciones, porque va derivando, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Para mí, y yo sé que esto suena un poquito arrogante, pero no quiero sonar arrogante, bueno, quizás no sea la palabra adecuada, pero la idea es poder difundir las películas ante el público en general. Yo prefiero que mis películas salgan en la televisión en Argentina antes de que aparezcan en el Festival de Sundance. Y la gente puede llegar a pensar que esto es un poco arrogante de mi parte, pero eh, está buenísimo Sundance. Me encantan los festivales. Estuve en muchas ediciones del Sundance a lo largo de los años, pero es como hablar a los convertidos, hablar en Sundance o mostrar una película en Sundance. Entonces, bueno, hay una cuestión de amiguismo también, entonces es como una pequeña amistad, un pequeño círculo de amigos, como un pequeño club exclusivo, el de Sundance, y obviamente está todo bien, no hay problema con eso, pero lo más importante es que estas películas sean vistas por personas comunes y corrientes, por ejemplo, mineros, personas que trabajan en la selva o los obreros de una fábrica o empleados de oficina, o sea, gente común y corriente que pueda tener acceso a estas historias sorprendentes y que puedan entender las vidas de otras personas. Entonces, bueno, esto es súper importante para mí. Y creo que en nuestro entorno hoy en día la televisión se ha transformado como en el malo de la película, pero si ustedes van a Myanmar o a Laos, en donde todo el mundo está en muchos países de África, por ejemplo, si uno se aleja de las capitales, lo mismo sucede en Dinamarca, no es una cuestión de países desarrollados versus en desarrollo. La gente mira mucho la televisión local en su idioma local y en muchos países, por ejemplo, están delante de una pequeña pantalla de televisión y miran el canal local. Y es ahí en donde podemos tener llegada a los más frágiles del planeta y empoderar realmente y lograr que los cambios sucedan.
Entonces creo que a veces en nuestro entorno nos olvidamos de eso, las personas normales a las que tenemos que tener llegada. Entonces, bueno, nosotros también tenemos proyecciones en la ONU, lanzamos, por ejemplo, algunos films durante la Asamblea General, lo hicimos con ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la esclavitud? Why Poverty? Why Slavery? Y también ante la Unión Europea. Por ejemplo, con Why Slavery, también proyectamos esta película en el Vaticano, el del Papa, Sí, claro. estaban todos los del Vaticano. Sí, perdón que interrumpa, pero digo, en términos de documentales de impacto, bueno, lo que logró The Why con la cantidad de vistas que tiene cada uno de los proyectos es una cosa impresionante. Quiero aclarar que nosotros nos acercamos a The Why porque desde Construir TV, que es el canal de televisión que organiza Construir Cine, hemos transmitido la mayor parte de las series documentales, y así fue como conocimos a Met, y han tenido un impacto increíble en nuestra audiencia, y esto de la apertura, y algo que mencionas muy bien, esto de, bueno, queremos que las películas ganen el Oscar, tengan prestigio, vayan a Sundance, vayan a todos los festivales más importantes del mundo. Obviamente queremos ayudar a los cineastas a hacer eso, pero también queremos un poquito quebrar esta brecha digital que también mencionaba Met, y esta diferencia, y también vamos a hacer screenings a las cárceles, y vamos a los pueblos, que ahora el tema de esta situación que estamos viviendo por ahí nos impide un poco, pero la importancia que tiene, o sea, estamos todos como subidos a que buenísimo, que podemos vernos en online, y eso está muy bien, pero también no olvidar la importancia del cine en el pequeño pueblo, en los cines de cada uno de los lugares, los cines locales, y por supuesto la importancia de la televisión pública. Yo lo que quisiera rescatar de ambos proyectos y del trabajo que hacen Met y Laura personalmente y profesionalmente es esto de darle voz a los cineastas de las regiones, ¿no? Esto de escuchar la problemática desde los cineastas locales y no desde el centralismo por ahí europeo o el norteamericano, sino que las historias sean contadas por las personas que las viven y por las personas que las sufren, y el puente que ellas generan para que esas historias lleguen a la ONU, a la Asamblea General de la ONU, estén en un foro de derechos humanos en la capital de los derechos humanos del mundo, que es Ginebra, pero también vayan a las cárceles, también vayan a los pueblos, también estén traducidas en idiomas que nosotros no entendemos, pero que habla gente que no habla nuestro idioma, ni siquiera habla inglés. Así que me parece que es un trabajo maravilloso y estamos muy contentos de tenerlas a las dos acá contándonos esto, y esperemos que nuestros cineastas y nuestra audiencia y la gente que nos sigue todos los años en el festival aproveche de esta experiencia y empiece a pensar qué puede hacer con esas historias que tiene y cómo generar más impacto del que generan. En ese sentido quería hablar un poquitito y escucharlas en términos del impacto positivo, ¿no? Y con la experiencia que ustedes tienen, bueno, por ahí contarnos alguna experiencia de campaña de impacto que haya funcionado, o en términos de audiencias, Met, ¿cuáles de todos los proyectos sentís que fue el que más llegó, que fue el modelo, no por la temática, pues son todas temáticas muy importantes las que funcionan las que trata The Why, pero sí, ¿cuál pensás que es el modelo que mejor funcionó en términos de difusión de la temática, ¿no? No sé si querés empezar, Laura, a contarnos un poco el tema de qué campaña de impacto estuviste involucrada o ayudaste, por ahí no desde el Impact Day, que tiene menos años y sabemos que estos documentales llevan más tiempo. No sé si ya hay alguno que tiene una campaña de impacto completa y evaluada, pero por ahí de tu experiencia anterior, ¿no?
Yeah, yes, you're right. It's still a bit Sí, young. tenés razón, sigue siendo bastante joven Impact Day, pero voy a tener cada vez más estudios de casos en los próximos años. Están empezando y los estamos siguiendo. Pero hay uno que realmente me encanta y lo mencionamos como un estudio de caso en uno de los webinars que organizamos este año. Esto no lo mencionamos antes, pero hay una organización que se llama Dog Society que ellos organizan pitches desde hace más de No 10 pudieron ser en años. esta charla porque están con una Of course, but convocatoria y you lanzando. cannot, yes, exactly. But they are. Así es, pero su sitio web es un tesoro de casos de estudio, de contactos. Ellos también tienen muchos estudios, casos de estudio de impacto que también están disponibles y a los que todo el mundo puede acceder. Los aliento a que lo miren. Pero hay uno que me gusta mucho porque, como vos estabas diciendo, está esta conexión entre norte y sur que a todos nos importa, y es un film que tiene lugar en Kenia que se llama Thank You for the Rain, gracias por la lluvia, traducción literal. Se trata de un labriego kenyata que tiene que sufrir los efectos desastrosos del cambio climático, y por culpa del cambio climático no puede alimentar más a su familia. Después hay una inundación tremenda y en vez de decir gracias por la lluvia, se dan cuenta de que la lluvia es excesiva, y es así como este labriego se convierte en una activista. Y una noruega que es la directora que hizo esta película con él en realidad, porque mucho del material fílmico le pertenece a él, y hay todo un abordaje de impacto con respecto a cómo utilizar este film, porque este es un enfoque muy local. Tienen a Banja, que es un productor de impacto de Kenia, que desarrolló toda la campaña sobre la película en Kenia, organizando proyecciones comunitarias a nivel local, en las aulas también, con el fin de crear un abordaje resiliente para que las comunidades puedan aprender a sobrevivir a estos extremos climáticos y tanto cambio climático que se vive allá. Es decir, que hay un enfoque local al impacto con ONG locales que trabajan sobre este tema en forma cotidiana. Este film realmente maravilloso porque es completo, porque hay una persona, una vida, una familia que están en peligro, y esto es algo concreto, no es un concepto abstracto. Hay muchas historias con respecto al cambio climático y bueno, puede ser un poco mucho. Ayuda mucho a entender el link o la conexión. Nosotros somos un festival y un canal de televisión que habla sobre el mundo del trabajo, y a veces nos preguntan por qué hablamos del cambio climático. Y creo que ese film ayuda muchísimo a entender cómo el cambio climático afecta el trabajo y en definitiva también la migración, y va generando como una cadena de desastres que es directamente relacionado con los derechos humanos, ¿no? Yeah, and then just what I wanted to. Sí, y simplemente me gustaría terminar diciendo que hay otro nivel de campaña de impacto que está más liderada en el norte, que tiene que ver con el advocacy, o sea, cómo el protagonista, por ejemplo, fue llevado a la COP23 para presentar su película, para hablar de su experiencia ante los líderes del mundo. Bueno, después podemos preguntarnos, ¿no?, si este es el verdadero ambiente en donde las cosas pueden cambiar, pero ahí están los principales decisores. Entonces, bueno, traer el film o llevar al film al protagonista que está trabajando en el campo para facilitarle las cosas a su familia y a su comunidad, esto pone a la lucha en un nivel diferente. Entonces, este es un muy buen ejemplo de cómo se pueden armar campañas paralelas de acuerdo con la persona a la cual uno se está dirigiendo. Ambos niveles son importantes. El nivel más político, las conexiones con las ONG, en donde las organizaciones globales trabajan más sobre la cuestión de advocacy, y también la cuestión de las sociedades o de las alianzas, ¿no? Pero siempre con el objetivo de los objetivos a cumplir. Del sur al norte, ¿no? Exactly. Sí, es impresionante además la película.
y muchas gracias por recordarnos a todos que entren a BritDoc, a la web, que ahí hay muchísima información, hay mucha información sobre educación, capacitación y cómo pensar una campaña de impacto y muchas ayudas concretas para pensar un documental en esos términos. Muchas gracias, Laura. Y Met, bueno, contanos un poco algún ejemplo de cómo, ¿cuál te pareció que fue la perfecta conexión o casi perfecta conexión para que alguna de estas series llegue, bueno, a la mayor cantidad de gente, tanta gente que tiene... We also work with single films. Nosotros también, yo no creo que haya una película que aporte una gran diferencia. A mí me parece que la cuestión pasa más bien por una continuidad, cadenas sustentables, financiación o financiamiento sustentable, y también está la distribución sustentable de las historias que puedan generar la concientización, los conocimientos, la inspiración para quizás cambiar una situación específica de un país o de un individuo. Nunca se me ocurrió que una sola película pudiera aportar un gran cambio. Es demasiado difícil y nunca va a haber suficientes personas mirando una película en particular como para que el cambio se concrete. Pero es algo, el cambio es algo que lleva tiempo. Tenemos una película sobre los derechos LGBT en Uganda que fue proyectado en Mongolia. Fue la primera vez que proyectaron un film sobre derechos gay o derechos LGBT en Mongolia, y fue la primera vez en la cual las partes interesadas de la comunidad LGBTQ apareció en la televisión. Y este es un país que hace poco ha transicionado hacia la democracia y bueno, obviamente siguen estando los viejos comunistas que no querían que se diera esta conversación, con lo cual ahora recién están reabriendo después de un año esta discusión. Es decir, que uno puede insistir un poco. Lo que nosotros hicimos fue, bueno, quizás era demasiado temprano, demasiado precoz para que la sociedad absorbiera esto. Ah, yo obviamente que no tengo los conocimientos de qué es lo que se puede hacer o no en cada sociedad, pero en los últimos años quizás una de las películas sobre la esclavitud, Made in Hell, tiene que ver con un sistema del Medio Oriente con respecto al trato de las mucamas, y el efecto de este film ha sido extraordinario. Tuvimos proyecciones. Este film habla de la importación de chicas de todas partes del mundo, pero específicamente en este film de Kenia y de Ghana, chicas africanas que son llevadas al Medio Oriente para trabajar de mucamas, y hay agentes que se encargan de esto. Filmamos a los agentes y a las chicas, y básicamente es trata, es el tráfico de personas, la venta de estas niñas o de estas chicas. Este film fue proyectado en Líbano, en un cine, conjunto con el ministro Kenyatta, un ministro Kenyatta, y bueno, hubo toda una conversación que se generó, pero además de las cadenas de televisión, el film fue proyectado en Jordania, en Líbano, en diferentes estaciones de televisión, y también fue proyectado en muchos otros países que son los países de origen de estas muchachas tan en situación tan fragilizada, para evitar la trata de estas niñas. Es decir, que bueno, el film fue proyectado en Kenia, por ejemplo, también ha sido proyectado en plazas, en escuelas, y este film también fue proyectado en Nigeria, en Ruanda, en Ghana. Ha habido muchas proyecciones a nivel local y bueno, se generan debates, ¿verdad? Porque, bueno, uno puede como espectador enterarse de que el vecino está por mandar a su hija al Medio Oriente a trabajar. Entonces, bueno, esto genera impacto a nivel concreto, comunitario. El film también ha sido proyectado ante los legisladores, los políticos, y algunas leyes fueron aprobadas en algunos países, o otras leyes fueron enmendadas, también el manejo de la policía. eh, También el ejército británico ha sido otro de los espectadores para poder identificar más cabalmente el tráfico de estas muchachas, con lo cual ha sido muy exitoso a la hora de diseminar, de difundir.
estuvimos hablando un poquitito acerca de los realizadores locales y la autenticidad. Durante muchos años yo siempre apoyé a los realizadores locales durante muchos años, pero de hecho no creo que siempre tengan que ser realizadores locales. Hay películas que pueden hacer los extranjeros incluso mejor, no importa de dónde provengan, pero a veces puede ingresar un extranjero a un país y puede ver cosas que un local quizás no percibe. Un buen ejemplo es una película sobre Zimbabue que se llama The President. Es un film verdaderamente extraordinario. Esto es algo que todos las personas de Zimbabue y los realizadores de Zimbabue dicen que solamente una muchacha rubia danesa podía ser. O sea, nadie podría haber tenido este acceso que tuvo ella. Con lo cual deberíamos ser cuidadosos con respecto a pasarnos de reglas. Y cada filmmaker es diferente, digamos, y hay mucho activismo atrás de los cineastas también, y tenés razón, Met, independientemente del lugar de donde son, a veces tienen un conocimiento y una mirada diferente de la situación en otro país, ¿no? Yeah. I think also to me, a Sí, lot of creo también para mí muchos films de activistas están como muy maquillados. A veces me aburren algunos films de activistas. so I watch a lot of films these days, and if you can within the first Sí, 5 minutes. si nos fijamos en los primeros 5 minutos de algunos films, ya sabemos lo que nos van a contar en las próximas 2 horas, y esto es súper aburrido. También prueba que ya saben el resultado antes de empezar a filmar, que el realizador no es curioso, que no le interesa cambiar la línea de la historia. Simplemente, si ellos descubren algo que no es lo que ellos se habían planteado al momento de investigar, en vez de recalcular y cambiar el rumbo de la película, prefieren mantenerse fieles a el guión original. O sea que si es un film de activista de movida, que no es un film, digamos, si es un film que no está imbuido de curiosidad o que no reviste un verdadero interés de parte del realizador, ¿no? El realizador que quizás no piensa en lo injusto de algo. Si uno, por ejemplo, genera una historia y persigue la verdad y muestra la realidad en vez de tener una agenda, por así decirlo, no, yo creo que ahora y en 2 minutos yo puedo decir, por ejemplo, en solo 2 minutos de empezar el documental puedo decir, esto es una historia determinada por una agenda, digamos. Y eso a mí no me gusta porque es aburrido. La vamos a contratar a Met para un workshop de documentales de impacto como cineasta que es. La verdad que sentarse a hablar con Met es como podés estar toda la tarde, te agradecemos un montón. Pero referente al documental, todos los documentales, o sea, recomiendo vayan al canal de YouTube de The White porque hay cosas impresionantes, pero específicamente Mucamas en el Infierno, que es el documental que mencionaba Met anteriormente, nosotros lo pasamos por Construir TV, y tiene esta cosa exacto que dice Met, que me parece que resume un poco cuando hablamos de impacto real, de impacto concreto, esto de que lo vea tu vecina y te diga, si vas a mandar a tu hija afuera, mirá que está pasando esto, ¿no? Esta cosa de alertar, de generar cambios, tanto en políticas o en gente que tiene en definitiva el poder de decisión, pero también en las comunidades locales y en los lugares donde a veces nos olvidamos que existen, pero eso está pasando, ¿no? Así que bueno, muy lindos ejemplos, les agradezco muchísimo a las dos, no les quiero robar mucho tiempo más, pero quiero una última preguntita que tenga que ver, a ver un poco con la financiación. Acá en Argentina y en Latinoamérica en general, los cineastas estamos como muy acostumbrados a seguir un determinado camino de financiación de los proyectos, que en general tienen que ver con los institutos de cine de cada país, o bueno, o con ahora todo el mundo está buscando las plataformas, todo el mundo quiere
que su contenido sea comprado por Netflix, quiere hacer un original de Netflix. Bueno, estos documentales por ahí a veces Don't do Netflix. Don't do Netflix. Don't do Netflix. Netflix no. Netflix no. Pero bueno, eso es lo que venía a decir, que estos documentales tienen la hermosa posibilidad, además de tratar de cambiar el mundo, de generar algún impacto. Por supuesto, como decía Met, no es un documental, es la sostenibilidad de los documentales de impacto a través del tiempo, que nos va a llevar a generar cambios mayores. Un documental no puede cambiar el mundo, eso estamos todos de acuerdo, pero lo que quería preguntarle es por las posibilidades y las alternativas de financiación que ustedes vislumbran para estos documentales y cómo, bueno, un poco Laura cuando hizo su presentación del Impact Day lo mencionó, pero bueno, contarnos un poco cómo se piensa eso, ¿no? Por supuesto que depende de cada proyecto, pero, o algún ejemplo de cuáles fueron algunas de las financiaciones alternativas que por ahí los cineastas en Latinoamérica les cuesta evaluar y por ahí en Europa eso está un poquitito más, o en los proyectos de ustedes eso está bastante más ensayado, bastante más puesto en práctica. Yeah, sure. I think that's Sí, creo que esa es una pregunta, la pregunta del $1.000.000, ¿no? Porque el financiamiento no es fácil para el impacto. Y hacer impacto significa mantenerse con la película que uno ha creado durante más tiempo que si lo que sucedería en los canales tradicionales de distribución, como por ejemplo los festivales, las salas de cine, los canales de televisión, o sea, la distribución tradicional, comercial. Significa hacer que tu film aparezca en forma paralela durante un periodo más largo de distribución, que es el patrón de distribución no comercial, que no necesariamente haya dinero que provenga de esa distribución, uno lo hace por una cuestión de convicción, pero obviamente que uno tiene que lograr que eso sea sostenible, porque a veces hay campañas de impacto que suceden durante años después de la distribución tradicional de una película, y eso es particularmente desafiante, porque lo que vos mencionaste con respecto a el financiamiento de películas en Latinoamérica es similar a lo que nosotros tenemos en Europa. Tenemos los fondos de los institutos de cine nacionales o europeos, también las radiodifusoras nacionales o europeas, y todavía no están listos, con algunas excepciones que provienen de los países nórdicos, no están listos todavía para sostener este tipo de distribución que no está dirigida a alcanzar a audiencias grandes, sino más bien pequeñas, tipo nicho. Es decir, que hay mucho trabajo por hacer en términos de generar conexiones entre los realizadores y los productores que se interesan por la producción para generar para hacer lobby, para asegurarse de que las fuentes de financiación tradicionales empiecen a dar apoyo a este trabajo también, porque forma parte del ecosistema sano y la vida de una película y también de los distribuidores. A veces hay una discusión, un debate que se da con los distribuidores con respecto a esta distribución no lineal, porque a veces puede sentirse como una competición, pero de hecho es lo opuesto, porque cuando uno tiene proyecciones no comerciales, es una forma en la cual la gente puede generar conciencia sobre una película, es decir, que hay otra forma de abordarla. Ahora, concretamente, las fuentes de financiamiento para impacto, puramente impacto, son pequeñas, en general provienen de Norteamérica, algunas británicas y algunas de los países nórdicos. Y en este momento, todas las personas que quieren hacer impacto están golpeando la misma puerta o las mismas puertas, con lo cual es bastante complicado. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con nuestro trabajo en el Impact Day en Ginebra es aportar más recursos, de eso estaba hablando antes, atraer fuentes de financiamiento que apoyan a ONG y que no piensan en las películas como opción, llevarlos a esta mesa para que, y decirles que esa conexión puede ser algo muy interesante para ellos. Esto está empezando, tenemos fuentes de financiación que antes no estaban allí, que están sentados a la mesa, están conociendo a los realizadores
y hay nuevos financiadores que están pensando ahora en inyectar dinero en estos proyectos de impacto. Va a llevar tiempo, por ahora la lista es corta, son los sospechosos de tiempo, como por ejemplo Ford Foundation, Tribeca, que ahora está on hold, está suspendida. O sea que las fuentes no son muchas, pero creo que va a haber cada vez más realizadores interesados en impacto y esto va a generar que más productores estén interesados en realizar una conexión con los financiadores y ahí la industria cinematográfica va a estar interesada en más fondos. Es algo que sé que no va a suceder de la noche a la mañana, pero va a suceder. Y luego el abordaje al financiamiento del impacto es el enfoque que deberíamos tener con el impacto en general. Hay que pensar de forma desestructurada. Algunas ONG pueden ayudar, no, quizás no pueden aportar fondos, pero pueden ayudar, por ejemplo, como yo dije antes, haciendo un proyecto conjunto para aplicar para una fuente de financiamiento. Hay diferentes formas en que los realizadores pueden trabajar con las ONG de forma creativa, de forma tal que su conexión aporte más dinero para que se potencien las campañas. Y si las ONG no pueden aportar fondos en forma directa, pueden atraer a los financiadores interesados, a los inversores interesados en ese tema, región, lo que fuera específico, para que aporten más dinero. Con lo cual, hay diferentes maneras en las cuales, bueno, cada proyecto es diferente, cada temática es diferente y el dinero institucional todavía no está tan disponible, pero Con el esperemos que desarrollo de la sugiera. industria, ¿no? Como en casi todos los casos, por eso es tan valioso el trabajo de las dos, de permanentemente, todos los años, permanentemente, siempre hay documentales nuevos, hay convocatorias nuevas, eso me parece lo más valioso de los proyectos, la persistencia, el estar ahí, el seguir luchando, el traer más gente a la mesa. Met, ¿qué pensás vos respecto de la financiación? Yeah, I think two things that it's something. Pienso dos cosas. Creo que es algo con lo cual eh, hay que ser cuidadoso. Nada es gratis en la vida, con lo cual hay que seguir obteniendo financiamiento de radiodifusoras públicas independientes que no tengan una agenda oculta, que no tengan segundas intenciones, digamos. Em, Nuestras películas siempre son financiadas por las estaciones, las canales de TV del servicio público, digamos, públicas. Y por ejemplo, si tuviéramos fuentes de financiamiento de parte de organizaciones específicas, por ejemplo, no podríamos proyectarlas en la BBC, en la Función y la PBS. ventana de distribución. Yeah. So it's all about. Sí, así es. Entonces, tiene que ver con la integridad de la película. Y estuvimos hablando de Netflix recién. Obviamente, yo tengo que decir que muchos de los realizadores con los cuales yo trabajo piensan que Netflix, la realidad es que hay muchas películas que no son buenos documentales. Por ejemplo, la que se llama Seaspiracy, por ejemplo, eso es porque el financiador y el productor está invirtiendo en comida vegana. Entonces, esto es algo inadmisible. O sea que está llena de errores esta película. Yo creo que realmente no son errores, en realidad es algo intencional. Es decir, que toda la agenda de este film es que no debemos comer pescado y todos deberíamos ser veganos, lo cual está bien, perfecto, pero la premisa de la película es una mentira porque este joven es un activista y lo ha sido durante muchos años y ahora dice que resulta que no se puede comer pescado. En vez de decir he sido activista durante 10 años o X tiempo y esta película es una película pro vegana, él lo que dice es que no debemos comer más pescado. Y bueno, esto es lo que yo descubrí durante los últimos 10 años en mi rol como activista. Es decir, que la premisa de la película es una mentira. A mí me encanta que tengamos estaciones de televisión públicas en donde se valora la documentación, en donde se valora
que lo que uno está diciendo es plausible, es confiable, que es verosímil y que estén en contra de las mentiras, porque eso es tan fake news como cuando Trump habla. O sea que esto tiene que ver con la confianza en la narración de las historias, porque si después uno se da cuenta de que hay un error, entonces después uno duda de las demás películas. Entonces tenemos que tener cuidado con no montarnos en este tren de generar estas mentiras, porque es como fake news. O sea que con los documentales tenemos que contar la verdad y esto es súper importante y obviamente las películas tienen que ser duraderas. Estamos hablando de esto, el activismo que sucede después. Esto también es súper importante, que sea una historia basada en hechos, porque de esa manera uno puede tener un impacto sobre los diferentes puntos de vista y uno puede tomar responsabilidad. Es una carga importante en términos de responsabilidad cuando uno arma una película y cuenta una historia que es real. El mundo es lo suficientemente fascinante, hay suficientes historias, no hace falta mentir e inventar. No hace falta contar cosas que no son ciertas. O sea que hay tantas historias importantes a ser narradas y uno puede seguir narrándolas de una forma atrapante. Creo que esto es súper importante. Y bueno, nuestros fondos más que nada vienen del Danish Film Institute, el Instituto de Cine Danés y de las radiodifusoras públicas. Y nosotros recibimos financiación de diferentes fundaciones, pero eso es una vez que los films están completos y es este film que nosotros vamos a proyectar en Nigeria o en India. Del punto de vista, digamos. Yeah. Perfecto. Sí, así es. Creo que eso es súper importante y eso es el motivo por el cual nosotros elegimos películas que están casi terminadas o justo a punto de ser terminadas, porque en eso tenemos que capacitar a las ONG para que la puedan hacer, decirles, bueno, ustedes son el expertos sobre las películas, sobre las campañas, sobre la concientización, pero los realizadores que nosotros aportamos son los expertos sobre la historia en el proceso de selección. Nos importa la integridad y, por ejemplo, si son europeas, provienen de los financiadores públicos. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para sostener el hecho de mantenernos con la película durante más tiempo y luego no hay ningún problema. Hay una ONG que ayuda con la proyección porque luego toman la película y es tu película y uno dice, bueno, esto me ayuda con mi causa porque echa una luz sobre algo que es difícil de explicar, que es difícil de decir, bueno, uno tiene 1 hora y media y es algo que es tan poderoso, es esa hora y media que está en nuestras manos, pero estas dos partes obviamente son muy importantes mantenerlas separadas. Estamos hablando de acercar gente para la campaña de impacto, para generar audiencias, para hacer llegar la historia a diferentes lugares, pero estamos hablando de documentales de autor, estamos hablando de documentales hechos por cineastas y no estamos hablando de videos institucionales de fundaciones, ONG o organismos multilaterales. Está claro y es súper importante este punto que, bueno, terminamos abordando al final, pero surgió con el tema de la financiación, ¿no? Y que trajo a la mesa de que lo más importante tanto en el Impact Day como en The Why, en el trabajo que hacen es la independencia de la mirada del cineasta respecto de las diferentes temáticas. Pero cabe aclararlo. Y bueno, estamos como emocionados. Yo estoy contentísima de esta charla, les agradezco a las dos muchísimo, las admiro muchísimo por todo el trabajo que hacen y para mí es un gusto que me doy en esta 8ª edición poder acercarle a nuestra audiencia la mirada de ustedes y el trabajo de ustedes que hacen todos los días. Así que más que nada agradecerles. Y como no estamos saliendo en vivo por un tema de traducción, voy a hacer una pregunta que, bueno, me imagino que todos, si estuviéramos en vivo, estarían poniendo en los comentarios, que tiene que ver con cómo nos acercamos
como cineastas a Impact Day y a The Why? O sea, si hay convocatorias abiertas, cuáles son sus próximos proyectos. Brevemente, si nos cuentan un poquitito de eso. Yeah, for us, it's easy. Sorry, Nacho. Para nosotros es fácil. Nosotros abrimos nuestro próximo llamado el 1 de octubre sobre nuestro sitio fifdh.org y va a estar abierto durante un mes. O sea que quedamos a la espera de recibir muchos proyectos de Argentina y del resto de Latinoamérica. Y luego la fecha del siguiente Impact Day va a ser el 9 de marzo de 2022, pero la selección se conocerá a principios de diciembre y vamos a lanzar el lab en enero. Toda la información igual, como les decía, vamos a poner en los comentarios la página web para que estén atentos y para que también lo sigan en redes sociales. Met, ¿ustedes con qué siguen? Yeah. Bueno, están con White Plastic, ¿no? Yeah, but they're coming. Sí, pero ya están hechos los encargos. Nosotros tenemos una competencia. Si hay un festival que se llama OFF, es decir, que si tenés un cortito sobre el plástico va a poder ser ingresado a la competencia de White Plastic. Pero seguimos a la espera de proyectos este año para las historias Why. Y podemos tener uno extra del hemisferio sur de Latinoamérica. Puede ser una película argentina también. Es decir, que estamos esperando 4 películas más, así que simplemente pueden enviarlo a nuestro info y bueno, todas nuestras propuestas van a través de nuestro boletín, o sea que si ingresan a nuestro sitio web de The Why y se inscriben en el boletín, van a estar informándose, van a estar recibiendo información sobre estos llamados. Y espero que esta charla sirva, no sé si para este año, pero para que en los próximos años haya más argentinos postulando ahí por un lugar en el Impact Day o por alguna postulación o alguna participación con alguna película en The Why. No les sacamos más tiempo, les agradecemos infinitamente que hayan estado hoy con nosotras acá, compartiendo toda su sabiduría. Es un gusto y personalmente se los agradezco muchísimo a las dos. Así que a todo el... Pleasure to be here. Thanks a lot for inviting Thank me. you. It was wonderful. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye, Muchas bye. gracias por invitarme. Adiós. Nos están escuchando. Nos despedimos con estas dos grandes invitadas, con Laura Longobardi y con Beth Hoffman-Meyer de Impact Day y de The Why. Y síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por compartir esta charla y van a quedar colgadas tanto en el Facebook de Construir Cine como en el canal de YouTube de Construir TV. Muchísimas gracias.